Pues sean bienvenidos a la entrevista de Canal 6 de Televisión. Hoy nos vamos a acercar al Instituto Juan de la Cierva y Codorníu, instituto seleccionado por el programa Erasmus, y vamos a conocer quiénes han sido los afortunados para participar en ese proyecto, y vamos a conocer en sí el proyecto y el instituto. Jesús Martínez, profesor del Juan de la Cierva, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan, gracias. Yo creo que lo primero que podemos hacer es explicarle un poco a los televidentes, a las personas que nos están viendo, qué es Erasmus concretamente. Bueno, el proyecto Erasmus en general es un proyecto europeo que pretende pues, el relacionar a los centros entre sí y fomentar las buenas prácticas educativas en general, hacer posible que los alumnos y los profesores puedan establecer contacto entre sí y puedan mejorar sus prácticas, tanto a nivel alumnado como a nivel de profesorado, y que ello repercuta en la mejora de la enseñanza. Ese es el objetivo fundamental del proyecto. Esto viene mediante una serie de becas que se conceden. Creo que es algo a nivel nacional o de países que presentan proyectos, ¿no? Como es el caso de vuestro instituto. Sí, es una política europea, la de promover, como digo, la mejora de la educación a través de proyectos europeos, a través de proyectos Erasmus como es este, ¿no? En este caso, el Centro Juan de la Cierva solicitó la acreditación Erasmus hace un año y medio. Nosotros tenemos la acreditación como Erasmus, como centro Erasmus, lo cual nos garantiza una estabilidad financiera durante los próximos 5 años, lo que quiere decir que tenemos un plan Erasmus para 5 años. En ese plan Erasmus, en esas actividades que tenemos previstas, tenemos que desarrollar una serie de objetivos porque consideramos que el centro puede mejorar si se cumplen esos objetivos. En un primer momento, mejorar la estabilidad emocional de todos los alumnos en vista de las circunstancias en las que hemos tenido con la pandemia. También, por otro lado, la mejora a nivel del idioma, la competencia lingüística de los alumnos. También la mejora de la competencia digital, tanto de alumnado como de profesorado. Por otro lado, también sensibilizar al alumnado y al profesorado en relación con el sistema, lo que es el medio ambiente, el cuidado medioambiental, el reciclado, etcétera. Y por último, también potenciar la internacionalización del centro y que exista un vínculo y se consolide un vínculo con otros centros europeos para que ellos puedan estar aquí, nosotros podamos ir a visitar esos centros y otros centros puedan venir a España o puedan venir a conocer a nuestro centro, en este caso. ¿Y qué margen de tiempo, por ejemplo, ha tenido el instituto para presentar el proyecto? ¿Cómo se le ha comunicado a los alumnos? ¿Por qué han sido seleccionados unos, otros no? ¿Con qué se ha tenido en cuenta en este proceso? Bien, a lo largo del proceso, nosotros como centro lo que hemos solicitado ha sido una serie de movilidades, en su momento, en el año 2021, movilidades de grupo, movilidades en las que se van los alumnos. Cuando decimos movilidades nos referimos a actividades de viaje, en las que unos alumnos van a un centro europeo, en el que ya conocemos allí a algunos profesores y establecemos una relación para que ellos estén durante un periodo. Tenemos, como digo, movilidades de grupo, movilidades de profesorado, que van individualmente a conocer a un centro, a ver cómo hacen algún tipo de actividad que está relacionada con nuestros objetivos concretos. También tenemos movilidades de cursos, de formación, y también movilidades de docencia, en la que algunos profesores van a dar clase a otros países europeos. Y en concreto, el motivo por el que estamos aquí hoy reunidos es por movilidades individuales de alumnos de corta y larga duración. Eso quiere decir que durante todo el 2022 hasta el 2027 se van a ofertar a los alumnos la posibilidad de poder estar en un centro europeo durante un periodo de 15 días hasta 365 días. Y los que hoy están aquí con nosotros acompañándonos son alumnos que en su día fueron seleccionados por sus requisitos, ¿no? por una prueba de selección que se hizo y que ellos, yo creo que gustosamente querrán contar, y que al final se han quedado 5, aunque hoy por circunstancias solamente pueden estar 4 en ese tema. Y voy a pasar enseguida a presentarlos ya, luego. Sí que despierta mucho interés, ¿no? El Erasmus tiene salidas y despierta interés en el alumnado, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Llevamos 3-4 años de experiencia en el proyecto Erasmus en general, aunque contamos solo con la acreditación desde hace un año hasta ahora. Sí que hemos contado en un principio con alumnado que ya participaba en proyectos de intercambio con mi compañera Cecilia, en grupo. Pero es verdad que progresivamente, con el paso de estos 4 años, sí que hemos comprobado y hemos visto que había una mayor demanda, porque yo creo, y ojalá fuera así también siempre,
que hay un interés mayor por parte del alumnado en formarse, en conocer a otras culturas, en conocer a otros compañeros, en no quedarse solo aquí, en la ciudad y en nuestro país, sino conocer otros aspectos importantes de la cultura, y para eso Erasmus es una pieza importante, porque les garantiza a nivel económico el poder hacerlo y a nivel personal una experiencia en una familia de acogida, en un centro de acogida, con unos profesores allí que van a dar clases y en unas condiciones que hay un respaldo institucional entre ambos centros. Eso es algo importante, yo creo, hoy en día. Y eso es lo que nos van a contar ellos precisamente a todos los televidentes de Canal 6 Televisión. Y voy a empezar a presentarles a Alicia, que se ha ido hasta Dinamarca. Alicia, ¿qué tal? Bien. Carmen, que ha estado también en Colonia, en Alemania. ¿Qué tal? Sí, muy bien. A su lado está también María, que se nos ha ido a Islandia. María. Una experiencia increíble, ya vamos a hablar de ello. Y Raúl, que también ha estado en Dinamarca, ¿no? Sí, buenos días. Yo también fui a Dinamarca con Alicia. Fue una buena experiencia. Bueno, pues la primera pregunta yo creo que es para todos en general. Vamos a empezar, por ejemplo, por Alicia. Alicia, ¿por qué te interesaste concretamente en participar dentro de este proyecto? Pues me apetecía descubrir cómo es el aprendizaje en otros países y cómo son las culturas extranjeras y qué diferencias podía haber con la cultura y el aprendizaje español. En el caso de Carmen. Pues yo más o menos igual que Alicia, a mí de siempre, desde que era una niña, me ha gustado mucho visitar otros países, conocer diferentes culturas, entonces lo vi como una oportunidad increíble con 17 años poder estar un mes fuera conociéndonos también a nosotros en otro país y también ganar un poco de independencia a la hora del año que viene, ser mayor de edad, ir a la universidad, etc. María. Yo sabía que esta experiencia iba a dejar una huella en mí, además el hecho de vivir en otra ciudad distinta a la tuya, conocer otras culturas, te abre la mente y además me iba a servir para potenciar mi idioma, otro idioma como el inglés. ¿Y Raúl? Sí, yo por mi cosa, y no solo sobre la cultura de los otros países o a reforzar tu nivel de inglés, sino también sobre cosas que tenemos aquí y se aprenden más a valorar cosas que aquí tenemos y en otros países no hay. Bueno, cuando uno se plantea hacer un proyecto de estas características, lógicamente abandona el centro en el que está, abandona por un tiempo a los amigos, a la familia, la forma de estudiar. No sé, ¿se han cumplido las expectativas? O sea, cuando fuisteis, ¿qué esperabais encontrar allí? Pues yo esperaba encontrar otro tipo de gente porque los países nórdicos, el comportamiento y la sociedad es distinta y sí que tienen una manera de vivir bastante distinta a la de aquí, pero te puede adaptar perfectamente. Por ejemplo, háblanos de alguna diferencia que... Pues, por ejemplo, no hay bares ni discotecas para los jóvenes, sino normalmente los fines de semana quedan en una casa y es porque hace mucho frío fuera para salir y tal, y hacen más la vida dentro de casa que fuera. En el caso de Carmen, ¿Alemania más o menos en la misma línea o distinto lo que encontraste allí? Pues la verdad es que para mí fue un gran cambio y un gran choque cultural, sobre todo también como lo ha dicho Alicia, al ser un país que está más en el norte de Europa, además del frío, la gente es mucho más distante, no es como aquí como en España que todos somos como una gran familia, por así decirlo. Entonces fue un gran choque, pero por suerte conseguí crear mi propio grupo de amigos y eso. Entonces, dentro de lo que cabe, he podido conocer la personalidad general de la mayoría de alemanes, pero también conseguir que ellos se abrieran conmigo y yo abrirme con ellos. Esto es importante, ¿no? Porque uno llega a un sitio que no conoce a nadie y de pronto el que los alumnos sean abiertos, el que te ayuden. Sí, ellos ya habían tenido estudiantes de intercambio, por lo que yo no era la primera y ya sabían un poco cómo reaccionar. Y también al ser un país donde hay mucha gente turca, o por lo menos en la zona en la que yo estaba, que son como gente más abierta, más personalidades mucho más parecidas a las de España, pues ellos también me ayudaron un poco a abrirme, a conocer gente y todo eso. Y llega María. María, ¿tú cuál es tu primera impresión? ¿Llegaste allí? Yo llegué y pensaba que la gente iba a ser más cerrada, que no iba a abrirse, pero todo lo contrario. Los profesores me acogieron súper rápido, la familia, todo fue como muy seguido y no tuve ningún problema en ese aspecto. ¿Y Raúl?
La verdad que al llegar allí también fue un choque impresionante, todo muy diferente, los horarios, la comida, la gente, a las 4:30 de la tarde era de noche y no lo sé, muy diferente en España, pero al final consigues adaptarte y muy bien todo al final. ¿En ningún momento pensaste, quiero volver, quiero dejarme? No, yo cuando llegué sabía que ya el mes iba a estar ahí, aunque había cosas que a las que tenía que adaptarme, sabía que al final me iba a conseguir adaptar y iba a ser una gran experiencia y al final fue así fue. Antes nos comentaba Jesús, el profesor, sobre el proceso de selección. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Por ejemplo, tú, Raúl, que estás... Pues nos pedían, al principio teníamos que asistir a unas reuniones presenciales y también online, y cuando ya todos los alumnos que asistimos a las reuniones, para elegir solo a 5, nos pedían requisitos como la nota media, el nivel de inglés o de francés, y a partir de ahí nos dieron una puntuación que fue con la que nos seleccionaron. Tú comentabas que no era tu primera experiencia o habías participado en otros proyectos anteriormente. Sí, yo he participado en otras 2 experiencias de Erasmus, pero totalmente diferentes a esta, porque eran de una semana y esta ha sido de un mes. Y además con la otra iba con toda mi clase, con muchos más alumnos, y en esta fui solo con Alicia, entonces fue muy diferente. En el caso de la siguiente compañera, que es María, ¿cómo viste el proceso? La misma pregunta, y si habías vivido alguna experiencia anterior a esto. En otras experiencias, como un intercambio a Londres, y también estuve en una experiencia Erasmus de corta duración con Raúl. Entonces el proceso fue bastante asequible, tuvimos que presentar también una carta de motivación, lo que te motivaba a ir participar en este proyecto, y además luego hicimos una entrevista con los coordinadores del proyecto, con el director, y ya a partir de ahí nos seleccionaron. Carmen, tú lo viste con nervios, tranquila, voy a ser seleccionada, no voy a ser seleccionada, no sé. Sí, bueno, yo no me ponía nerviosa, por ejemplo, a la hora de las entrevistas, porque soy una persona que me encanta hablar con la gente, profesores, alumnos, con quien sea. Entonces no fue algo que dijera, buah, estoy nerviosa, tengo que prepararme algunas preguntas o algo de eso. Entonces también al ser profesores del centro que ya conocíamos, pues te ayuda, ¿no?, a abrirte con ellos, y son pues, preguntas muy normales que te pueden hacer cualquiera. Y Alicia, ¿tú qué pensaste? ¿Por qué te presentaste? ¿Cómo viste el proceso de selección? No sé, ¿esperabas? Pues sí, pues como los demás, estaba tranquila durante el proceso, y en la entrevista pues nos hicieron preguntas que luego tú te tenías que plantear antes de irte, sobre cualquier cosa que pudiese pasar mientras tú estuvieses en tu movilidad. Que por cierto, ahora vamos a hablar de la movilidad, o sea, ¿qué se puede aportar al centro en el tema de movilidad? Pues al centro, pues un montón de cosas, porque en mi caso la educación en Dinamarca es muy diferente a la española. Tienen otro sistema de evaluación, otros cursos y tal, y está todo digitalizado, o sea, no utilizan nada de papel en ninguna asignatura, ni llevan libros, ni nada. Y llegaste al centro y prácticamente las primeras preguntas de los compañeros, me imagino, las impresiones, ¿no?, que te habías traído de allí, ¿no? Sí, o sea, las instalaciones de los institutos ahí son muy diferentes, mucho más grandes y muy diferentes a los institutos españoles. En el caso de Carmen. Sí, más o menos las instalaciones, como dijo Alicia, mi instituto contaba con unos 500 alumnos más o menos, y el edificio en sí era como 3 veces nuestro instituto, súper grande, y también lo que me sorprendió mucho fue que la gente no llevaba muchas libretas, lo hacía todo también digital. Entonces son muchas diferencias que luego cuando vienes aquí, además nosotros somos como los adultos del centro, ¿no?, porque estamos en segundo bachillerato, entonces también hablar con los niños pequeños creo que es algo bastante importante y que a ellos les puede ayudar para luego más adelante apuntarse o a no tener miedo, y nosotros contarles nuestras experiencias como hermanos mayores que somos. Y en el caso de los padres, María, ¿cómo vivieron, por ejemplo, tu familia que te fueras continuamente el teléfono? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Al haber vivido ya 2 experiencias más cortas, pero al final yo estuve 16 días, entonces mis padres dicen que me olvidé un poco de ellos, pero yo estuve centrándome todo el rato en la
en la experiencia y cuando podía yo le hablaba, le pasaba fotos, pero estaba muy focalizada en vivir esa experiencia al máximo. Claro, porque esto es importante, ¿no, Raúl? El tener el apoyo de los padres, de la familia, el que te diga, oye, pues sí, adelante. Sí, es importante, pero yo tuve el apoyo de mi madre desde el principio siempre y hubo momentos en los que dudé y le dije, no sé, un mes, mucho tiempo, tal, pero mi madre siempre estuvo apoyándome y diciéndome que lo hiciera porque iba a ser una experiencia muy buena para mi futuro sobre todo. Me comentan que vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a la publicidad, pero no se vayan que enseguida estamos de vuelta. Para comenzar bien el año, Ecoprix Totana te garantiza, como siempre, los mejores precios del mercado venta al público. Turrón 25 de chocolate, 1,49 euros. Bombones caja roja de Nestlé, 3,99 euros. Pizza en la mía casa, 365 gramos, 2,29 euros. Cava Freixenet Brut y Semi, 4,49 euros. Estos precios solo son posibles en Hipercas Ecoprix. Estamos en Avenida de Juan Carlos I, salida de Totana hacia Lorca. ¡Felices fiestas! Retomamos ya la entrevista aquí en el Instituto Juan de la Cierva y Codornión, en Totana, en este set móvil que hemos instalado, y los alumnos nos explicaban precisamente cómo ha sido el tema de la movilidad para ellos, su experiencia en los centros, con los compañeros, pero claro, esto lleva una gestión, un trabajo. Y Jesús, ¿cómo se gestiona el tema de la movilidad de los alumnos y todo esto? Bueno, pues mira, hay un grupo importante de personas que contribuyen a que estas movilidades se puedan llevar a cabo, ¿no? Bueno, por supuesto el equipo directivo, luego está Cecilia también, formamos parte como coordinadores propiamente del proyecto Erasmus. Cuando el primer paso que se da, además de tener claro que esto se va a hacer, es contactar con un centro, establecer un contacto primero con ellos para ver si pueden admitir a un alumno, porque no siempre es fácil en el momento que nosotros planteamos que ese centro educativo pueda recibir a un alumno durante un periodo de 15, 30 o más tiempo. Luego hay que establecer un tutor, tanto en el centro de acogida como en el centro de origen, que somos nosotros, que se encarga de todo un poco la gestión, junto conmigo, a nivel documental. Luego hay que reunir a las familias para explicar un poco el procedimiento a la hora de gestión de documentos. Hay que establecer un plan de crisis en situaciones en las que puedan ocurrir algún problema en el extranjero, porque no van a contar con sus padres, son menores de edad. Entonces, todo esto supone, como digo, una documentación que hay que elaborar. Y luego hay un profesor que tiene que acompañarles a la ida y otro profesor que les acompaña a la vuelta, puesto que la obligación del centro es dejarles en el centro de acogida y, una vez allí, volverse y a la vuelta ir a por ellos. Es decir, el alumno no está en ningún momento sin vigilancia o sin supervisión de un adulto, al ser menores de edad. Por lo tanto, todo eso supone, como digo, identificar claramente cada uno de los pasos, quién se encarga de quién va a estar allí cuando lleguen. Luego hay que establecer un procedimiento, un plan de trabajo, no es llegar allí me quedo y ¿qué hago?, sino qué asignaturas va a asistir el alumno, en qué idioma se dan, qué formación previa tiene que tener el alumno para poder llevar esas materias y luego coordinarse con los profesores de aquí, de España, porque el alumno no puede perder el ritmo de trabajo mientras que está en otro país. Entonces tampoco se pretende que pueda llevar un ritmo de trabajo allí y por la tarde y mantener el ritmo de trabajo de aquí de España, sería inviable, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se pretende es que tenga horas libres por la mañana en el centro de acogida donde va, que asista, por supuesto, a determinadas materias que tengan relación y que guarden relación con el plan de estudios de aquí, pero tenga tiempo también para poder llevar a cabo las tareas y las actividades del centro de aquí, porque no puede estar un mes sin conectarse con los compañeros y con los profesores. Los profesores de aquí... Se puede decir que es lo que rige un programa Erasmus en cualquier país, ¿no? Son una serie de condiciones que te ponen para que... un protocolo, claro, el alumno tiene que, o puede vivir una experiencia en un grado grande de profundidad si tiene unas materias claras donde tiene que acudir, a las que va a asistir en inglés o en alemán o en el idioma que corresponda y que ellos puedan seguir. Pero también tiene que no perder el contacto con el centro donde está, porque están en segundo de bachillerato y obviamente cada día cuenta, ¿no? Y eso es importante. Por lo tanto, se establece un plan, se establece un acuerdo, se establece un programa de aprendizaje en el que cada alumno sabe qué asignaturas va a recibir allí, en qué horario va a recibir allí. Hay un tutor en el centro que está pendiente, está supervisando y tutorizando que eso sea así. Luego hay un informe al final de que esto se ha conseguido, es decir, de que el alumno ha asistido, de que el alumno ha participado y de que todo ha sido normal. Y por supuesto también hay un plan de crisis, en caso de que por lo que sea se pierda el móvil, se pierda el DNI, te quedes sin dinero, etcétera.
que ellos ya, antes de irse, ya también sabían y se acordó con nosotros, antes de irse. Vamos a hablar de ese plan de estudios que ha seguido cada uno de vosotros. Raúl. Pues sí, nosotros allí teníamos, creo que eran 4 asignaturas, porque al principio teníamos matemáticas, pero al no ser lo que esperábamos nos la quitaron. Entonces teníamos una asignatura de comunicación informática, inglés, español y física. Y claro, con esas 4 asignaturas había días que teníamos bastantes horas libres y podíamos seguir las clases de aquí, nuestros profesores nos mandaban tareas, incluso yo hice algunos exámenes de inglés allí en el Instituto de Dinamarca y podíamos seguir bastante bien las clases de aquí. O sea que prácticamente tenías que compaginar lo que decía antes Jesús, las dos cosas, para no perder el hilo de lo que aquí se daba. Sí, yo creo que ese era el objetivo, aparte de estar un mes estudiando allí, seguir compaginando las clases de aquí, porque este curso, el segundo de bachillerato, es muy importante y este año tenemos la EBAU y no podemos perder prácticamente ningún contenido de ninguna asignatura. Vamos a ver que María también nos cuente ese plan de estudio, porque lógicamente nada que ver con el de aquí, tienes que ir llevando las dos cosas, te vistes capacitada, en algún momento te agobiaste. Me agobié sobre todo a la vuelta, pero allí con el plan de estudio llevaba 3 asignaturas, inglés, español y química, y tenía bastantes horas libres en las que yo estaba en el instituto, pero yo me iba a la biblioteca a trabajar mis asignaturas de España. Entonces allí lo fui llevando todo como pude, me organizaba bastante bien, pero sí que es verdad que a la vuelta, al tener que hacer algún examen, sí que te puedes perder un poco más, pero enseguida recuperas lo que has perdido. Carmen. Pues sí, yo estaba en Alemania, ¿no? Y tenía 6 asignaturas, por lo que, bueno, pueden parecer muchas, pero allí no tienen cada asignatura cada día, como aquí, por ejemplo, y las clases, al ser de 1 hora y media, tienen menos clases que aquí, por lo que no todos los días tenía 6 asignaturas o tal, inclusive había días que solamente tenía 2. Por lo que, como mis compañeros han dicho, yo me iba a la biblioteca, que en verdad allí es como un edificio solamente para la gente que no tiene clase o que quiere estudiar. Yo me metía en una sala, porque son salas individuales y luego salas colectivas, y tú eliges la sala que tú quieras. Y pues me ponía a hacer las cosas de España. Y aquí pues los profesores cada 2 por 3 nos mandaban vídeos, mandaban tareas, para que no pudiéramos perder el hilo. Claro, porque hoy en día el tema de la enseñanza online ayuda mucho, ¿no? El estar Sí. conectado con tu profesor, con tu centro, te ayuda a no perder el hilo de las cosas. En el caso de Alicia también, tu plan de estudio es diferente, como nos comentabas casi al principio de la entrevista. ¿Cómo fue ese plan de estudio? Pues mi plan de estudio era el mismo que el de Raúl. Y igual que ha dicho Carmen, en Dinamarca también las clases duraban 1 hora y media y no tenían clases de todos los días, por lo que al final teníamos bastantes horas libres, y en esas horas pues nos asignaron como una oficina donde podíamos estar el tiempo en el que no teníamos clase, e incluso hice algunos exámenes de lengua y de literatura, los hice en Dinamarca para no perder el ritmo con las clases aquí. Y el tema de la familia, ahora me interesa saber cómo habéis estado acogidos, o sea, cómo ha sido vuestra relación con ellos. Pues mi relación con la familia muy bien. La madre de ahí era profesora de español y además era mi tutora en el centro en el que yo estaba, por lo que con ella no había ningún problema, hablaba español perfectamente y podía comunicarme con ella y decirle cualquier problema. Y por el resto de la familia también, tenían 5 hijos y había 2 chicas de mi edad, y pues a veces me invitaban a ir a sitios con ellas para conocer el pueblo. Y en el seno de la familia donde estabas tú acogida, por ejemplo, ¿había jóvenes que tenían las mismas inquietudes que tú? ¿Habían compartido experiencias con otros países? Sí, una de las hijas se iba de viaje dentro de poco a Málaga, que me lo dijo, y me estuvo preguntando sobre cosas típicas de España, porque quería saberlo antes de irse. Coméntanos también tu experiencia, en este caso Carmen. ¿No vas con temor de cómo vas a ser recibido o ya lo tienes claro tú? Bueno, yo al haber estado también en Londres una semana de intercambio, eso también pues como que te prepara, ¿no?, para conocer a nuevas familias y un poco adaptarte a sus diferentes costumbres y sus diferentes como normas de la casa, ¿no? Pero yo por suerte no estuve en una típica familia alemana,
Era una familia que le encanta viajar, estuvieron también un año en Nueva Zelanda como de año sabático para que sus hijos pudieran conocer otro país, ir al colegio y al instituto en otro país. Entonces querían como darme esta oportunidad, bueno, dar la oportunidad a la persona que viniese, en este caso yo, para también conocer otro país como sus hijos pudieron hacer. Entonces la verdad es que tuve bastante suerte, todos los fines de semana me llevaban a sitios diferentes. Hice muchísimas actividades, patinaje sobre hielo, minigolf, muchísimas cosas, y también pues como me presentaron a muchísima gente. Hemos conocido Dinamarca, Alemania, María estuvo en Islandia. ¿Las familias de acogida son tan frías como el país o todo lo contrario? ¿Te recibieron con los brazos abiertos, te apoyaron en todo lo que estabas haciendo allí? La verdad es que me sorprendió que la familia fuera tan abierta conmigo, me sentí desde el minuto uno una más de la familia, la suerte es que todos hablaban inglés. Y encima el hijo de la familia estuvo un año de una experiencia de intercambio en Uruguay, por lo que también se podía defender en el español, así que estuvo muy bien. Bueno, Raúl ya ha compartido con varias familias y con todas ha sido igual, o sea, el mismo trato, ¿te has sentido cómodo, te han recibido bien, te han apoyado todo? Pues sí, nunca me he sentido mal en una familia, y en este caso en Dinamarca estuve con una pareja de 60 años que vivía sola en su casa porque sus hijos ya vivían en otras partes, su hijo vivía en Noruega y su hija vivía en otra ciudad de Dinamarca. Y pues como vivían solo en una casa muy grande, prácticamente tenía una casa para mí solo, o sea, una planta para mí solo, y la verdad es que me trataron bastante bien y no hubo ningún problema con ellos. Incluso Alicia se quedó un par de veces en mi casa, bueno, en la casa de mi familia de acogida, y bastante bien todo. Bueno, y después de tus experiencias, ¿le recomendarías a otros estudiantes que nos puedan estar viendo para participar de estos proyectos, o sea, animarse a participar? Sí, obviamente esta experiencia hay que vivirla si tenéis la oportunidad, porque te abre la mente, te enseñan muchas cosas, y no solo de lo que piensas en un principio que podría ser inglés o como es la educación en otros países, sino también, como he dicho antes, apreciar lo que tenemos en este país y que no hay en otros países, y un montón de cosas, por lo que la recomendaría sin ninguna duda. ¿Qué objetivos te han marcado, Raúl, a raíz de esto? Pues la verdad que mis objetivos fueron aprender lo máximo sobre la cultura de ese país, a lo cual mi familia de acogida me ayudó mucho, ya que me llevó a distintos sitios y me enseñó la cultura del país. Y también pues estar un mes hablando inglés era un reto para mí, y poder defenderme en todas las situaciones era un reto que me propuse, y yo creo que al final lo pude cumplir. No tuve nunca ningún problema con el idioma, y yo creo que esos fueron mis objetivos principales. El mensaje, por ejemplo, de María a las alumnos que nos puedan estar viendo, a los padres, sobre esta experiencia. Yo es una experiencia que claramente recomiendo, ya que es una base para tu futuro. Vas a mejorar en muchos aspectos como la confianza, la independencia, que te van a ayudar mucho en tu vida futura. Entonces, si a alguien se le presenta esta oportunidad, que claramente no se lo piense dos veces y que participe. Carmen. Yo más o menos lo que ha dicho María, participar es gratis y al fin y al cabo, quién sabe si va a conseguir la beca, como ha sido el caso de nosotros 4. Y también pues cualquier persona que pueda tener la oportunidad, ya sea ahora en el instituto, sea luego en la universidad o inclusive cuando estén trabajando, son oportunidades únicas, y al fin y al cabo no sabes si la vida te deparará en ese sitio en un futuro o no, si necesitarás a gente en otros países para trabajar, para estudiar o cualquier cosa. Entonces, todo lo que sea abrir tu frontera y abrirte puertas alrededor del mundo es increíble y es esencial. Alicia, esto lo hemos podido comprobar en otro programa que hemos hecho en esta casa, en este instituto de Canal 6 Televisión, de que los jóvenes tienen muchas inquietudes, ¿no? Se interesan mucho por su futuro, ¿no? Por el tema de la educación, a qué van a poder optar, ¿no?, el día de mañana. Por eso probablemente tú también lo recomendarías, ¿no? Sí, o sea, al final, como han dicho mis compañeros, esta es una experiencia que no se te presenta todos los días, y es una cosa que solo vas a vivir una vez en la vida y te hace ser mucho más independiente y, como ha dicho Raúl, apreciar las cosas que están en España, que al final creemos que no, pero nos cuesta adaptarnos. Y también, pues, cómo, si se nos presenta la oportunidad, cómo sería vivir en otro país y
a qué cosas nos teníamos que adaptar y otras culturas. Porque claro, esto abre puertas. Lógicamente el futuro del día de mañana lo puedes tener en cualquiera de estos países o en otro. Sí, exacto, y pues con esto te ayuda a saber a qué tipo de cultura sería más afín o a cuál no y a cuál te adaptarías mejor. Jesús, vamos a finalizar contigo la última parte de la entrevista. Más chicos, más chicas, pues, interesadas en Erasmus por igual, ¿despierta el mismo interés por los jóvenes? Sí, yo creo que en este caso hay paridad, hay tanto chicos como chicas interesados en participar en movilidades. De hecho, próximamente volveremos a ofertar movilidades para los alumnos a nivel individual y a nivel grupo. Yo creo que lo han dicho ellos muy bien, es una oportunidad única que les va a permitir crecer como personas, que les va a permitir madurar, les va a permitir tener una independencia y poder afrontar retos en el futuro, habiendo ya dado ese paso, que es muy valiente, hay que reconocerle, irse un mes sin tus padres allí a un país que no habla en español y meterte en una familia con sus costumbres, con lo cual eso es un paso muy importante para su madurez. Así que invito a todos los alumnos que están en el instituto a intentar participar, a dar el paso, porque va a redundar en su mejora a nivel personal, ya no solo académica, sino a nivel personal, que eso es muy importante. Y lógicamente tú como profesor también animaría a los alumnos a seguir presentándose y a seguir teniendo esa inquietud, ¿no? Efectivamente. Ya digo, vamos a volver a ofertar este tipo de movilidades, de experiencias en el futuro, en el próximo curso. Y bueno, y de momento aún disponemos de movilidades para grupos y bueno, y hay profesores también que lo van a hacer. Desde luego en los centros no se puede pensar en que se nos quede todo aquí. Es decir, consideramos que la educación tiene que salir y tiene que llegar también por parte de otros sitios. Tiene que haber input y output. Tenemos que ir a otros sitios a conocer otros centros, medidas exitosas que hacen en otros centros, saberlas, conocerlas. No nos podemos quedar aquí encerrados. Y otros centros también tienen la oportunidad de venir a conocer nuestro centro. De hecho, ya tenemos centros interesados en venir a conocernos porque han conocido. Esto te iba a preguntar, ¿no? Si habían venido ya alumnos de otros países aquí o tenéis interés en que puedan conoceros. Sí, bueno, tenemos en principio previsto para marzo algún alumno de Islandia que posiblemente venga para acá. También sé que habrá algún alumno de Alemania, de Italia en el futuro y luego algún profesor que está también viene algún profesor de Italia y posiblemente también algún profesor de Irlanda, pero todavía está sin confirmar. En cualquier caso, ellos saben que tienen las puertas abiertas a venir a ver cómo se trabaja en este centro, puesto que la experiencia de ellos en los centros han dejado buena huella, un buen sabor de boca y eso hace que pues, otros centros quieran conocernos y ver qué se trabaja aquí, cómo se consigue los objetivos, que eso es muy importante. Como digo, el objetivo fundamental del Erasmus es poner en contacto a los centros, a los alumnos y a los profesores, para mejorar la enseñanza. Lo que está claro es que el futuro del Juan de la Cierva está garantizado, ¿no? Con alumnos como estos. Desde luego. Por suerte tenemos un perfil muy bueno de alumnado. Este alumnado que está aquí hoy representándonos es un alumnado muy comprometido desde el primer minuto, por eso obtuvieron la beca, hicieron una entrevista muy buena, cada uno de ellos, y representan muy bien al colectivo de alumnado que son candidatos a ser alumnos Erasmus+. Pues las puertas de Canal 6 Televisión están abiertas para cualquier cosa que necesitéis de nosotros. Gracias Jesús Martínez, gracias también a Alicia, Carmen, a María y a Raúl por estar con nosotros esta noche aquí en Canal 6. Gracias a ti, Juan. Gracias a ustedes también por seguirnos. Volvemos en unos minutos con nuestra programación, con más entrevistas.